Muy buenas tardes, tengan todos. Dios les bendiga en este tiempo en el cual Dios nos regala el poder estar delante de su presencia hoy y todos los días de su vida. Gracias damos a Dios Padre por esta bendición tan grande que Él nos da de poder estar delante de su trono. Ya resolvimos los problemitas técnicos que teníamos y estamos suficientemente al aire, ya gracias a Dios, gracias a todos los que se comunicaron con mi esposa. De otra manera pues hubiese seguido y no me hubiese dado cuenta. Muchas gracias. No hay problema, esto a nosotros nos encanta y nos fascina, entonces vamos a iniciar de nuevo. Hablábamos acerca de una pregunta que queremos responder acá en vivo y es una pregunta muy común. Nos la encontramos casi siempre que vamos a compartir del Evangelio, de las buenas nuevas de Jesucristo a las personas que amamos. Y es una pregunta que como seres humanos, pues todas las preguntas están correctas, no hay preguntas equivocadas. Jesucristo nos dice, si alguno tiene necesidad de sabiduría, venga y pregúnteme a mí, dígame a mí, pídamela a mí, y yo contestaré, y yo la daré sin reproche, sin medida, porque Él es toda sabiduría. Y esa pregunta es, si Dios es bueno y nos ama, como aprendemos en la Escritura, ¿por qué hay tanto dolor, tantas guerras, tantas dificultades en el mundo? ¿Por qué existen estas pandemias y las hambres que sufren las personas y tanta violencia como lo vemos en estos días? Y no solamente hemos sido víctimas de estas violencias en estos días, sino constantemente el mundo ha sufrido de guerras y de hambre, de grandes catástrofes naturales, circunstancias muy difíciles. ¿Dónde está ese Dios que ustedes nos predican, del cual ustedes nos hablan en la Biblia? Bien, para responder a esta pregunta debemos irnos a el libro de Génesis, donde Génesis significa principio, y poder ir al principio. Dios crea al hombre no en este mundo. Dios no trajo al hombre directamente a este mundo a que sufriera. La voluntad de Dios para el hombre no era hacerle un ser para que viniese a padecer, a sufrir, a, a, a quebrarse en medio de tantos cardos y tantas espinas. Dios pone al ser humano en un lugar llamado Edén. Era un jardín maravilloso donde el hombre y Dios podían conversar cara a cara. Dios se paseaba por el Edén y conversaba con el ser humano, con Adán y con Eva, sin ningún tipo de problema. La palabra Adán significa humanidad. Y ellos no se sentían desnudos, no se sentían débiles, no sentían envidia, porque el Edén les daba todo lo que necesitaban. Habían de todo árbol, de toda semilla para comer. El único requisito para poder seguir en esta tierra era obedecer a Dios en un solo mandamiento: no comas del árbol
que te da el conocimiento del bien y del mal. Nosotros no necesitábamos de ese conocimiento porque Dios nos decía qué era lo que era bueno y simplemente le obedecíamos en todas las cosas. Él era el que nos decía cuál era el camino, la verdad y la vida, y no había para nosotros ningún tipo de circunstancia o de problema que se pudiese presentar con respecto a esto. El hombre desobedece y es expulsado y se rompe aquella comunión, esa unión común que habían entre el hombre y Dios. Y es cuando empiezan los principios de dolores. La mujer empieza a sufrir dolores de parto, el hombre debe comer del sudor de su frente y empieza el hombre a determinar sus propios caminos, lo que él considera bueno y lo que él considera malo. Pero en el principio Dios no creó al hombre para que viniese a este mundo. Aquí nosotros fuimos exiliados por nuestra propia decisión de no seguir la voz de Dios. Ahora, Dios envía una solución para que cada uno de nosotros pueda salir de este exilio. Y esa solución es Jesucristo. Dios nos ama y Jesucristo fue a prepararnos a nosotros morada en la casa de nuestro Padre. Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Así lo dijo Jesús antes de ascender a los cielos. Y Él vendrá por su era, por aquellos que han logrado confiar. Pero Dios pudo habernos dejado en el Edén. No, porque Dios debe cumplir su palabra y Él ya había dicho que si nosotros comíamos de aquel fruto, ciertamente íbamos a morir. ¿Y qué es la muerte sino esa separación, ese quebrantamiento, ese no poder más estar junto a la vida que es Dios? Cuando nos separamos de Dios, entramos en esa muerte que nosotros no queremos para nuestras vidas. Y nuestro cuerpo insiste en tener deseos carnales que nos separan de los deseos espirituales. Y los deseos espirituales siempre serán volver a casa, volver a nuestro Padre, hacer la voluntad de nuestro Padre Dios que está en los cielos y cuyo nombre es santificado sobre toda la tierra. Bien, así respondemos a esta pequeña pregunta, una pregunta que es muy común y que constantemente podría hacérnoslas, preparándonos para decir y dar respuesta a lo que la Biblia nos enseña, que Dios nunca fue su propósito enviarnos a un lugar de esclavitud, un lugar de sufrimiento. Y Dios en su plan, y está estipulado en toda la Biblia, es sacarnos de este exilio, como sacó al pueblo de Israel del exilio de Babilonia, como lo sacó también del exilio de Egipto, de esas prisiones. Así también nos sacará a nosotros de la prisión de este mundo. Tú y yo no pertenecemos acá, pero vamos a un lugar en donde Dios ha preparado una ciudad maravillosa llamada la Nueva Jerusalén, en donde tú y yo habitaremos para siempre al lado de nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a iniciar con este tiempo precioso que tenemos acerca de el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y ese propósito es que debes contar la historia de tu vida. Debes ser capaz de contar la historia de tu vida. Y con esa historia, contar cómo Dios ha intervenido en esa historia para hacerte cada día más sabio, más entendido y poder contar ese testimonio de vida que lleve a otros también a confiar y a creer que Él es camino, verdad y vida para cada uno de nosotros.
Antes de iniciar, vamos a iniciar con una oración, dando gracias a Dios Padre por este tiempo donde podemos conectarnos, estar juntos y aprender de sus palabras que son eternas. Padre, te bendecimos, te damos gracias. Te pedimos, Señor, que seas tú con nosotros en medio, Señor, de este gran mar furioso, en medio de estas tormentas en las cuales tú, Padre de la gloria, soplas de tu aliento de vida para traer a nosotros esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que seas tú, Señor, revelando tu verdad y dándonos a nosotros cada día, Señor, la capacidad de poder entender y de ver más allá aún de nuestros propios pensamientos, que son engañosos y perversos. Te damos a ti la gloria, la honra, la majestad. Sé tú el Rey y Dios de nuestro corazón. Siéntate en el trono de nuestra vida para que tu amor, Señor, se manifieste y guíe nuestras palabras. Que sean tus palabras en nosotros y no nosotros, Señor, siendo guiados por nuestros propios pensamientos. Háblanos a través de tu palabra para que podamos, con esa sed maravillosa que tú has puesto en nosotros, beber del agua para nunca más volver a tener sed de las cosas de este mundo. Te bendecimos y te damos gracias, precioso Jesús. Sigue guiándonos en este camino. Sigue, Señor, extendiendo tu mano y siendo fiel para con cada uno de nosotros. Porque aunque nosotros fallamos, y fallamos muchas veces, tú, Padre, permaneces siempre ahí, a nuestro lado, permaneces siempre fiel en todo lo que nos prometes, haces y cómo cumples, Señor, tus palabras en medio de tanta necesidad que hoy tenemos de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, bendito sea Dios. El propósito del día de hoy, el día ya 37, es comparte hoy tu historia. Me gusta hablar acerca de esta temática, comparando las situaciones que podríamos enfrentar o nuestro pasado, como la diferencia entre una herida abierta y algo que se ha sanado. Cuando nosotros vemos, y me gusta hablar de este ejemplo, cuando nosotros vemos a una persona que ha sido atacada por un tiburón, en el momento cuando el tiburón interviene, como tiene esa mordida tan feroz, es una herida bastante, por lo general, es una herida muy, muy abierta, es una herida cruel cuando uno ve a una persona que ha sido mordida por un animal de estos tan magnífico. Sus dientes son como cuchillos afilados que penetran y están hechos para rasgar, romper la carne y separar. Entonces, por lo general, cuando una persona ha sido recién atacada o mordida por un tiburón, pues es una herida que da muchísimo temor. Ninguna persona se levanta y dice, hey, me mordió un tiburón. En ese momento corra, porque la pérdida de sangre pues es tremenda. Y si la persona logra sobrevivir, si logra salir adelante con una situación de estas, finalmente pues la herida empiezan a operar, a pasar piel de un lado al otro y terminan por salvarle la vida a aquel hombre. Cuando este hombre se salva, una de las situaciones que generalmente sucede es que a estos sobrevivientes les encanta hablar de lo que pasó. Entonces, aunque son heridas muy feas,
son heridas tremendamente que cicatrizan de una manera un poco abrupta, porque el músculo no se regenera, sino que queda prácticamente el hueco ahí donde el tiburón comió. A las personas que han sobrevivido a este tipo de ataques les encanta enseñar la cicatriz. Salen con pantaloneta, no tapan. Ellos por lo general están esperando a que alguien les pregunte: ¿y a usted qué le pasó? ¿Qué le pasó ahí? Y la persona se despliega contando con lujo de detalles cómo fue que fue atacado, cómo fue que él se defendió. Y esto casi que causa un orgullo a la persona que carga con este tipo de cicatrices que son tremendamente feroces. Nosotros también podemos llevar esta historia o esta analogía a la historia de nuestro pasado y a la historia que hoy estamos viviendo. A nadie le gusta hablar de la cicatriz, de las heridas abiertas. Cuando las heridas están abiertas, nadie se siente orgulloso de eso. Por lo general, una de las situaciones que suceden es que nos da tremenda vergüenza y tratamos de tapar. Cuando uno no puede más y se acerca al hospital, lo primero que el médico hace es darle a uno una bata para que uno se desvista y pueda quedar fácil de que el médico pueda examinar. Y esa es una de las cosas que Jesucristo hace con nosotros. Él necesita que nosotros, de hecho la palabra quitar los nudos o desenredar o desanudar viene de desnudar, desnudarse o desanudarse. Uno debe desnudarse delante de Dios Padre. Decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, como hacía David, y me arrepiento. He hecho tal y tal, y no importar si los demás nos ven en ceniza o nos ven en esa situación en la que David se ponía, porque él prefería mostrarle a Dios que él estaba total y completamente arrepentido de aquella situación que había sucedido. Es cuando la persona finalmente recibe sanidad y se produce grano en esas heridas abiertas. El grano se cae y queda debajo una cicatriz. Muchas veces escuchamos la frase: perdonar es olvidar. Nada más lejos de la verdad. Usted nunca olvida cosas. Usted por lo general nunca olvidará las situaciones difíciles de su pasado. Y Dios no quiere que usted se olvide de su pasado. Dios necesita que usted se sane, como quien salió adelante después de haber sido atacado por las fauces de un tiburón. Y que después, ¿cómo sé yo si yo estoy sano? Pues porque puedo contar con lujo de detalles qué fue lo que sucedió. Puedo tocarme en un lugar donde antes sentía vergüenza o sentía pena o sentía dolor o sentía inclusive hasta miedo de que las personas notaran que eso estaba a borbollones de sangre y pus y totalmente sucio. Ahora me siento digno, me siento totalmente rescatado, me siento con esperanza, porque he salido de una situación que puso en peligro mi vida. Entonces puedo contar mi historia. Entonces soy capaz de compartir con otros de dónde salió, de dónde salí, de dónde me sacó el Señor. Soy capaz de poder compartir con otros con libertad y de enseñar mis cicatrices. Nosotros podemos estar llenos de cicatrices, pero no debemos vivir la vida con heridas abiertas, con situaciones sin sanar.
Uno de los primeros versículos que anotamos acá en el tema fue 2 Corintios 2:17. Dice: a diferencia de muchos, nosotros no somos de los que trafican con la palabra de Dios. Más bien, hablamos con sinceridad delante de Él en Cristo, como enviados de Dios que somos. No traficamos con las palabras, sino que hablamos con sinceridad. La palabra sincera viene de quitar la cera. El maquillaje por mucho tiempo se ha hecho también combinando la cera de las abejas. Y podemos también visitar museos de cera. Los maniquíes en las tiendas se hacían antes no de plástico, sino de cera. Figuras hechas con mucha delicadeza para aparentar una cara de felicidad y vendernos una imagen. Sinceridad o sincera quiere decir sin máscaras, sin tapujos, como quien va al médico y se desnuda por completo. El primer pecado que cometió el hombre, Adán, uno de las primeras circunstancias o situaciones que Adán sintió fue que se sintió desnudo y fue y se escondió de Dios. Y muchos de nosotros podríamos habernos sentido en un pasado desnudos y andábamos escondiéndonos de Dios, escondiéndonos de un pasado, tratando de olvidar, porque habían heridas abiertas que no nos hacían sentir orgullosos de cómo vivíamos nuestra vida. Y cada vez que alguien intentaba tocarnos ahí o nos preguntaba qué nos había pasado, no sentíamos el deseo de conversar o de decir a lujo de detalles qué nos había sucedido, porque todavía nos encontrábamos luchando con ese tiburón en el mar. Una vez que tú dejas de luchar y dejas que Dios venza tus batallas, sales con tus heridas y te presentas delante del médico de médicos, delante del Dios que nos deja hablar sin cera, sin máscaras, sin tapujos. Deja que Él sane tus heridas. Cuando Jesús le pregunta al ciego, ¿qué quieres que yo haga por ti? Él le dijo, yo quiero ver. Yo no quiero más arrastrarme por estas calles para pedir limosna. No quiero seguir siendo conocido como el herido, el ciego. Quiero hablar con transparencia. Quiero no traficar con mis palabras, no vivir de la lástima de los demás. Porque la lástima lastima. No se puede vivir de esa lástima. Debemos sincerarnos delante de Dios, desnudarnos delante del Padre para que se quiten esos nudos de nuestra vida. No traficando con las palabras, sino presentándonos delante de Dios como enviados de Él, para hablar con transparencia de lo que Él ha hecho en nosotros, cómo Él nos ha sanado. Después de que la mujer fue sana del flujo de sangre, ya no tuvo más miedo. A ella la podían literalmente matar por haber tocado a un varón que no era su esposo. Hasta el día de hoy, cuando usted va a Israel y usted se sienta en un tren, en un bus, ninguna mujer se le va a sentar a usted al lado si usted es un varón. Hasta el día de hoy es una costumbre que las mujeres deben guardarse y tenemos culturas todavía más radicales que les tapan todavía la cara. Pero si esta mujer hubiese dicho yo toqué a Jesús, ella era digna de muerte, porque ella sabía que por la ley debía estar alejada
apartada, porque aquella herida era una herida de vergüenza, una herida que la Biblia llamaba inmundicia. Y ella toma la decisión y dice, yo voy a ir y voy a tocar a Jesús. Voy a contar mi historia. Ella, después de que es sanada, cuenta su historia. Yo fui quien le tocó. Y ya no hay más miedo a las piedras, a las críticas, a los abusos, a los comentarios en Instagram, a los comentarios en Facebook. Ya no hay más temor acerca de los comentarios de otras personas. Miren, usted se va a mover hacia adelante. Y hay una frase que me gusta mucho, que no está en el libro del Quijote, pero que la han hecho muy popular, que dice, Sancho le dice al Quijote, Señor, los perros ladran. Y el Quijote se devuelve y le dice a Sancho, señal de que nos estamos moviendo, Sancho. Señal de que vamos hacia adelante, Sancho. Y usted debe moverse, usted no puede seguir preocupándose por qué va a decir la gente. Uy, yo estaba en mis sangres y me levanté y fui y toqué a Jesús. ¡Qué abusado! ¡Qué abusada! Ya no es tiempo para preocuparse por lo que piensen los demás. Tú tienes que contar tu historia. Pero para contar tu historia debes ser sano de las heridas abiertas del pasado. No puedes seguir viviendo con vergüenza, como quien va a ser lapidado por su pecado. ¿Recuerdan a la mujer que trajeron, que había sido encontrada en el acto de fornicación? Cómo la trajeron ante Jesús para matarla y cómo Jesús le salva la vida. Y ella no se justifica, no dice, fue que me violaron, o fue que ese hombre me tomó a la fuerza, o yo no quería, o fue mi mamá la que me dijo. Ella no se justifica, no dice, no tiene cómo poner excusas. Ella simplemente obedece, escucha la palabra de Dios y obedece. Vete y no peques más, es lo que le dice el Señor. El que cree en el Hijo de Dios, dice Primera de Juan 5:10. El que cree en el Hijo de Dios acepta este testimonio. El que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso, por no haber creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Porque el que cree en el Hijo puede ser sano y puede contar un testimonio de vida. Pero el que no cree hace pasar a Dios por mentiroso. Hace pasar la Escritura por un cuento de hadas. Porque nuevamente, para nosotros poder ser sanos, debemos manifestar esos frutos de paz, de gozo y de mansedumbre que Dios nos ha dado a través de su Hijo. Recuerden cómo contestamos, cómo iniciamos esta intervención, esta celebración de sentarnos a la mesa y poder comer de este pan tan rico, tan maravilloso y que nos sacia. El plan de Dios para nosotros no fue que nosotros viniésemos a este mundo. Si usted se pone a ver la debilidad del cuerpo humano, el cuerpo humano no está hecho para nacer aquí. ¿Sí? Cuando nace un ternero, o cuando nace un ciervo, inmediatamente nace, cae al piso y no pasan unos minutos y ya está de pie, pudiendo casi correr. Su cuerpo está cubierto de un grueso cuero, se combina con el ambiente, tiene la capacidad de ir y solo empezar a mamar de los ubres de su madre,
para saciarse él mismo. Un bebé no tiene esa capacidad. Trate usted de salir descalzo, corriendo en cualquier dirección, y sus pies, no importa la edad que tengamos, se van a romper. Nosotros, todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, nos grita que no estamos hechos para este mundo. Nuestros pies no fueron hechos para caminar sobre el asfalto, sobre el césped espinoso. Inclusive si usted va y se tira, al ratito ya le empiezan a picar las purrujas y usted tiene que meterse rápido a la casa y debe bañarse porque la piel se le pone toda roja, hay ronchas. Pareciera ser que este mundo no fue hecho para nosotros, pero es que nosotros no fuimos hechos para este mundo. Debemos sanarnos de ese pasado, debemos hablar acerca de nuestra historia. Pero para poder hacer esto, debemos sanarnos yendo al médico de médicos. Dejar que Él opere con su espada de doble filo y penetre hasta lo más profundo. ¿Por qué? Primera de Pedro 2:9 dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios no quiere que tú te quedes peleando solo con ese tiburón ahí en el mar. Es hora de que Él pelee la batalla por ti, que tú sueltes y te rindas a su voluntad, a sus manos, y que puedas dejar que Él te sane las heridas, para que puedas hablar libremente de esas cicatrices. Dios nos sacará de este exilio, un peregrinaje corto, pequeño, que son 50 años, 60 años, y a los que mucho 80. Un tiempo muy pequeño, muy corto, para desperdiciarlo viviendo con cera sobre el rostro, con un maquillaje grueso. Hablemos sinceramente. Delante de Dios Padre están nuestras vidas. Señor Jesucristo, yo te doy gracias por cada persona que está acá con nosotros, disfrutando de tu pan, disfrutando de este manjar que tú nos regalas a través de tu palabra. Yo los bendigo a cada uno de ellos y te doy gracias por sus vidas. Que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sea para ellos la luz de sus ojos, y que nada ni nadie les engañe ni intente desviarles de tu maravillosa presencia, de tu poder que es sobre todos y sobre todo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Que el Señor me les bendiga hoy y todos los días de sus vidas. Que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sea revelando a sus corazones todo aquello que Él quiere mostrar, traer a sus vidas. En el nombre de Jesús, amén. Les bendecimos, les extrañamos muchísimo y seguimos conectándonos. Mañana nuestra cita es a las 5 de la mañana por este mismo canal. Que Dios me les bendiga siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.